a lo que habíamos llegado era un transistor con W igual 20 micrones, L igual 5 micrones. ¿Sí? Entonces, supónganse que esto es 5, 5, 10, 15, 20. Será así. Este es el gate. Esta será source o drain. Drain, source. Esto es el gate. Acá tiene 20 micrones. Acá tiene 5 micrones. Y para este dispositivo, lo que hallamos era que el KN, que era, perdón, K'N, que era mu por C del óxido, eso me daba 114,78, pongámosle 8, microamperes sobre vol cuadrado. ¿Sí? Y el Kn era W sobre L por el K'N. O sea que el Kn me daba 20 sobre 5 por el K'N, es decir, 4 por 114,8. Y esto nos da 4 por 8, 32, me llevo el 3, 4 por 4, 16, y 3, 19, 1, 4 por 1, 4 y 1, 5, 4 por 1, 4. 459,2 microamperes sobre vol cuadrado. ¿Sí? Entonces, esto es Kn, corriente en saturación ahora, es igual a 1/2 de Kn por Bg menos Bt al cuadrado. Lo que estaba diciendo es que si uno hace, en este transistor, por ejemplo, Bt, habíamos dicho que era 0,64 volt. ¿Sí? Si uno hace que Bg menos Bt sea igual a 1 volt, es decir, a Bg lo hace igual a 1,64, esta se llama tensión de overdrive. ¿Sí? Es cuánta tensión uno le pone por encima de la tensión de umbral. ¿Sí? Entonces, ¿qué corriente tenemos para un overdrive de 1 volt? Y vamos a tener 459,2 sobre 2 por 1, o sea, la mitad de esto. 459,2, ¿alguien tiene una calculadora ahí a mano? $229,6. 229,6 microamperes. ¿Sí? Esto es 1 volt cuadrado. ¿Sí? Entonces, fíjense que cuando yo pongo 1 volt de overdrive, esto me está produciendo en el drain una corriente de 229,6 microamperes. Obviamente que, fíjense, esta relación acá es cuadrática. ¿Sí? Si yo pongo 2 volt, si yo pongo un overdrive ahora de 2 volt, fíjense que ahora Bg menos Bt al cuadrado va a ser igual a 2 al cuadrado, que es 4. Mientras que para un overdrive de 1 volt acá, Bg menos Bt al cuadrado valía 1. ¿Sí? Es decir, cuando yo la Bg la lleve de 1,64 a 3,64, 2 volt, perdón, de 2 volt de overdrive sería 2,64, ¿sí? 2 volt por encima del Bt. La corriente va a ser 4 veces esta de acá. O sea que con una Bg de 1,64,
yo tengo una ID de aproximadamente 230 microamperes. Cuando yo la VG la llevo a 2,64, la corriente va a valer 4 veces más, o sea, va a ser 4 por 2, 8, 4 por 3, 12, 920 microamperes. ¿Sí? Es una relación cuadrática. ¿Sí? Ok, bien. ¿Qué otra cosa podemos hacer con este dispositivo? Bueno, supongamos que la VG es esta de acá. ¿Sí? La VG es 2,64. ¿Cuál sería la tensión de saturación? Yo ahora sé la corriente a la que está funcionando el dispositivo. Son 920 microamperes. Pero quiero saber a qué BDS logro eso. ¿Sí? Si yo tengo aplicado una tensión de gate de 2,64 volts, supongamos que el source está a tierra, ¿sí? O sea, VGS es 2,64. ¿Cuánto vale la B de SATA? ¿Qué es igual la tensión de saturación? VGS menos BT. VGS menos BT. ¿Sí? Esto es 2,64 menos 0,64. Igual 2 volts. Es decir, que vamos a dibujar así, 1, 2, 3. Para 2 volts la curva se satura, o sea que en 2 volts, después de 2 volts, vamos a dibujarla con otro color, ¿está? Después de 2 volts la curva va a seguir recta. Y entre 0 y 2 volts va a ser esa expresión de ahí. ¿Sí? Con lo cual, si ustedes realmente quieren tener estos 920 microamperes en saturación, bueno, van a tener que tratar de que el circuito que ustedes tenga una BDS de más de 2 volts. La forma más sencilla de hacer eso con este dispositivo, bueno, tienen la VG, acá le están poniendo 2,64, acá tienen el transistor, y la forma más fácil de hacer eso es ponerle una fuente de tensión acá, y esa fuente de tensión, directamente la tensión que ustedes le pongan acá va a ser BDS. Supónganse, le ponen una tensión de 3, bueno, van a estar trabajando en ese lugar de ahí. ¿Sí? Si ahora a ustedes se les ocurre la BDS bajarla de 3 a 1, fíjense que en 1 la corriente ya no vale más 920. 920 era el valor de saturación. Entonces, si ustedes quieren ver cuánto vale la corriente ahí, pues van a tener que ir a la ecuación de triodo, que era Kn por Bg menos Bt por Bds menos 1/2 de Bd al cuadrado, Bs0 acá. Y a esta ecuación la van a tener que calcular con Bd igual a 1 y con Bg igual 2,64. Y les va a dar ese valor de tensión ahí. ¿Sí? Entonces son dos modelos que ustedes tienen que ir viendo para, dependiendo de la tensión externa que tengan, si están en saturación o si están en triodo. Si están en saturación utilizan una ecuación, si están en triodo utilizan la otra ecuación. ¿Sí? Ok. Bien, vamos a pasar. Perfecto.
Volvemos a la otra pantalla. Acá tienen, estas son curvas medidas. Este es un transistor de Fairchild, el BS170. Fíjense que las curvas siguen la misma forma de lo que vimos recién. ¿Sí? Acá tienen unas curvas con respecto a de tensión de drain versus VGS. Esto es transferencia, ¿sí? Esta curva de acá es transferencia, es decir, ID versus VG, ¿sí? Fíjense que son cuadráticas acá, después ya para tensiones mayores no lucen tan cuadráticas, bueno, aparecen otros efectos. Y estos son tres curvas con respecto a la temperatura. Después vamos a ver un poco más en detalle la temperatura, pero fíjense que hay algo curioso acá, y es que hay un punto en la cual pivotean. Fíjense, esta es la de mayor temperatura, esta es la de temperatura ambiente, y acá hay una de menor temperatura. A altas tensiones de gate o a altas corrientes, cuanto menor es la temperatura, mayor es la corriente, y por debajo de esta tensión sucede exactamente al revés. Por eso se cruzan las curvas en un punto. Esa es una característica de los transistores de efecto de campo, no solamente los MOS, sino los JFET, que los vamos a ver más adelante en forma breve, pero los vamos a ver. Y este punto es muy interesante porque si la temperatura cambia, la corriente no se mueve. Si ustedes están a la derecha o a la izquierda, cuando cambia la temperatura, la curva les cambia. En este punto justo, el transistor no cambia. Ok, y acá tienen una foto para el recuerdo. Esto es uno de los primeros circuitos integrados, año 50. ¿Sí? Fíjense ahí, esta es la máscara. Acá están dibujados cada uno de los transistores y las conexiones de metal. Esto lo dibujaban a mano. Son varias capas, ¿no? ¿Para qué lo hicieron ese o era solamente uno que salió de prueba? Estos eran circuitos lógicos, eran estos. Estos eran circuitos lógicos. Algunos microprocesadores muy, muy básicos. Increíble. ¿Moore de lentes, profe? Exactamente, es este de acá. El de la ley de Moore, el de Intel. Claro. Ok, fantástico. Vamos a la próxima. Esperen que cierro esto. Y cambiamos. Ahí está. Ok. Entonces, ¿cuáles son ahora los efectos adicionales que surgen? Bueno, uno de los efectos que uno puede ver cuando tiene un dispositivo real en las curvas de salida es que la corriente, en vez de ser constante, en vez de permanecer constante como uno esperaría, sigue aumentando. ¿Sí? No demasiado, pero sigue aumentando. ¿Por qué sucede eso? Bueno, lo que sucede es que si ustedes se fijan esta curva de ahí, ese es un detalle del extremo del drain. ¿Sí? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que cuando uno alcanzaba la tensión de saturación, que era VG menos VT, nos quedábamos sin carga de inversión en el extremo del drain? Entonces, en ese caso, el
el canal llegaría justo hasta tocar el drain. En el punto en donde toca el drain el canal, la carga ahí sería nula. ¿Sí? ¿Qué pasa si uno sigue subiendo la tensión? Una vez que llegó a la tensión de saturación en el drain, si uno la sigue llevando para arriba, bueno, lo que sucede es que como la tensión de drain tiene más valor, ahora se empieza a formar una zona de vaciamiento que corre el canal para la izquierda, ¿sí? Entonces fíjense que ahora el canal, en vez de llegar justo contra el drain, llega un pedacito antes, ¿sí? Hay un delta L acá, que se acorta el canal. O sea, el canal para BDSAT llegaba justito al drain. Y ahora, cuando ustedes suben la tensión por arriba de ese valor, el canal como que se viene para atrás, se va para el lado del sur, ¿sí? Y nos queda una partecita en vaciamiento acá en el medio, ¿sí? Esa que estoy marcando ahí. Ahí nos queda una zona de vaciamiento. Entonces, ¿qué efecto tiene eso? Bueno, si ustedes ven el largo del dispositivo total, supónganse que el source estuviera por acá, yo antes tenía que esto era mi L, ¿sí? Y la corriente siempre era W por L por algo más. Si ahora a mí se me achica el L, paso a tener una corriente que va a ser, en vez de W sobre L menos delta L. Es decir, que se me angostó el L, y si se me angosta el L ahora, me aumenta la corriente. ¿Alguien se acuerda por qué aparecía el L dividiendo ahí abajo? ¿Qué es lo que aumenta cuando yo disminuyo el L para que suba la corriente? Capacitancia. No. ¿Era la carga cuando vimos juntura? No. ¿Aumenta el L? No, perdón. ¿Cómo habías dicho? Disminuye el L, me aumenta la corriente. ¿Qué es lo que hace? ¿A qué se debe que con L más chico la corriente suba? Acuérdense que había dos términos en la corriente, la carga de inversión y la velocidad de los portadores. ¿Por cuál de los dos va a venir? Yo calculo que por de la... no, bueno, ahora no digo nada. Iba a decir por la velocidad, por el tema de que se tenía que mantener el producto constante permanentemente. Bueno, esa no Pero- es excusa, porque si el producto se tiene que mantener constante, pues la corriente es una sola, pero eso no te dice en cuál de las dos entra L. Eso es cierto para el producto carga por velocidad, pero eso no te dice si vos moves L, cuál te cambia si vos moves L, la carga de inversión o la velocidad. Chara, Y yo me la... O sea, sí... La carga de sí, inversión. ¿quién dijo la carga de inversión? Porque arriba tendría que ser la misma cantidad. Ah, no. La carga de inversión, acuérdense, es una magnitud por No unidad era de mayor área. Es por unidad de área, entonces no importa cuánto sea el L. La carga de inversión para una tensión de gate dada y para una tensión de umbral, la carga de inversión la sacas de ahí. No interesa cuánto la longitud. Ahora, ¿qué le pasa a la velocidad? ¿Qué pasa si vos haces la longitud más chica y dejas la tensión entre drain y sur constante? Esta tensión que ustedes tienen acá, BDS dividido L, eso es el campo eléctrico, ¿sí o no? Campo eléctrico más grande, mayor velocidad de los portadores. Mayor velocidad, mayor corriente. Ahora, la mayor velocidad, mayor campo eléctrico se logra con menor L. Cuanto L es más chico y tengo la misma tensión aplicada, más rápido
va los portadores. ¿Sí? Entonces, cuando L se hace más chico, el campo eléctrico aumenta, la velocidad aumenta y por eso me aumenta la corriente. ¿Sí? Ok, ¿cómo se modela eso? Bueno, se modela en todos los dispositivos, transistores MOS, transistores FET, transistores bipolares, se modela con un elemento adicional. O sea, ustedes tienen la corriente de saturación y de saturación, llamémosla, que es esto de acá, un medio de K, acá donde dice N, olvídenselo, pónganle N igual a 1. Esto es la corriente de saturación, es la corriente esta, ¿sí? Este sería el valor de I de saturación, ¿sí? Ese supuestamente se debería mantener constante, la corriente en ese valor, en I de sat. ¿Y qué le hace? Lo multiplican por un valor que es 1 más la tensión de drain menos B de sat sobre un número BA. ¿Sí? Ese BA es un parámetro que se llama tensión de Early. Early por el ingeniero que lo propuso. Y entonces eso hace que si ustedes van aumentando la BD SAT es fija y BA es fija. Entonces si ustedes aumentan BD, de repente a la corriente la están multiplicando por 1 más un poquito. 1 más, qué sé yo, 0,1. Después le aumentan un poquitito más BD, 1,2, 1,3. Entonces ustedes van aumentando BD hacia la derecha y la corriente va subiendo. ¿Sí? A medida que ustedes aumentan BD, la corriente va subiendo y no es más plana. Y una característica que tiene esta forma de modelar las curvas es que todas se cruzan. Si ustedes continúan esas rectas hacia la izquierda, todas se cruzan en menos B de Early. ¿Sí? Todas las rectas pivotean sobre menos B de Early. Entonces, cuanto más grande sea la corriente, fíjense que más grande va a ser ese delta. ¿Sí? Ok, perfecto. Hay una manera de modelarlo. La manera de modelarlo es, déjenme ver. Ok, esto después les voy a pasar porque no está la fórmula acá. Después les paso el desarrollo, se los paso escrito de con qué parámetros. Básicamente depende del dopado, la B de Early, y también depende de la longitud con que ustedes hagan el transistor. Fíjense que cuanto más largo ustedes hagan el transistor, menos se va a notar que hay un pedacito delta L que se quedó sin zona de vaciamiento. Entonces, si ustedes quieren que las curvas, que la B de Early esta se vaya más a la izquierda y que las curvas les queden más aplanadas acá, lo que tienen que hacer es aumentar el largo. ¿Sí? Aumentar el largo es mala noticia porque uno siempre quiere que los transistores queden chicos, pero bueno, esto es una sábana, ¿no? No hay manera de que queden pequeños y con buenas características. Si uno quiere mejorar esta característica para que la curva quede más plana, no queda otra que hacerlo más largo. Ok. Después vamos a comentar brevemente lo que decíamos recién con respecto a la temperatura. Hay dos efectos que se ponen en evidencia en un transistor de efecto de campo, y son la movilidad y la tensión de umbral. Y se oponen. La movilidad se reduce con la temperatura, sigue esta expresión de acá. ¿Sí? Es la temperatura a la menos K1. Ese K1 depende del proceso y estará entre 1,5 y 2. Háganse la idea de que cuanto más calor hace, eso quiere decir que está vibrando más la estructura del silicio, y los electrones o los huecos que van viajando
de alguna manera encuentran más resistencia a la circulación, ¿no? Con lo cual, ustedes calientan, ponen más temperatura, mueven más la estructura, la movilidad baja, ¿sí? Se le hace más difícil al portador moverse cuando hay más calor porque se le mueve todo, choca con más cosas, por decirlo de alguna manera. La otra cosa que sucede con BT, es decir, que por este lado, cuando ustedes aumentan la temperatura, la corriente baja. Ahora, por el otro lado, cuando ustedes aumentan la temperatura, la tensión de umbral baja, ¿sí? Ahora, si ve la tensión de umbral baja y ustedes tienen una VG fija, VG veros meteor es más grande porque BT se achicó. Entonces tienen más corriente. Estos dos efectos son opuestos con la temperatura, ¿sí? Entonces, ¿quién gana? Bueno, depende. En grandes corrientes prevalece el efecto de la movilidad y la corriente baja con la temperatura. Y en pequeñas corrientes prevalece el efecto de la tensión de umbral y la corriente aumenta con la temperatura. Y justo en ese punto medio que veíamos la otra vez, la curva no varía, ¿sí? Ok, esto es lo que sucede con respecto a la temperatura. Y hay otra cosa más para mencionar de efectos, por así decirlo, secundarios, que es esto que se llama efecto de backgate. Acuérdense que nosotros hicimos una derivación muy sencilla, donde dijimos que la carga de inversión era constante y la sacábamos como un promedio de la carga en el source y el drain. Bueno, si uno hace un desarrollo más realista, donde tiene en cuenta la variación de la carga de inversión a lo largo del canal, ¿qué pasa? Bueno, uno se da cuenta ahí de que si en algún momento la tensión de source, acuérdense, la de source siempre es la más baja, ¿sí? La de drain está más arriba. Si en algún momento la diferencia de tensión entre source y el sustrato, yo la hago distinta de cero, eso me hace cambiar la tensión de umbral, ¿sí? Del análisis que hicimos nosotros, como era demasiado simplificado, ese efecto no lo vimos. Para nosotros obtuvimos una expresión de la corriente que dependía de BS, dependía de BG, dependía de BD y dependía de la tensión de umbral, y la tensión de umbral era fija. Bueno, resulta que si uno ahora toma el transistor con sus 4 terminales, tensión de gate, tensión de drain, tensión de source y tensión de sustrato, ¿sí? La tensión de sustrato siempre va, en un transistor N, siempre va a tierra, es el punto más bajo. Acuérdense que de ahí para arriba ustedes ven 2 diodos, así que ustedes no quieren que nada esté por abajo del sustrato. El sustrato es la base. Si ustedes se llevan el source para arriba, ¿sí? Lo que están haciendo ahí es el source llevarlo para arriba, es lo mismo que llevar el sustrato para abajo. Están poniendo más tensión en la zona de vaciamiento del dispositivo. Es como un acordeón. Ahora agarran el source y lo llevan para arriba, o agarran el sustrato y lo llevan para abajo. Cualquiera de las dos, como lo quieren interpretar. Si ustedes logran más zona de vaciamiento, ¿qué va a pasar ahora? Acuérdense que el transistor, para generar carga de inversión, ustedes tenían que aumentarle la VG hasta que la carga en el gate compensaba toda la carga de vaciamiento. Ahí la zona de vaciamiento no se movía más, y cuando ustedes ponían más tensión, empezaba a haber inversión. Bueno, si ahora ustedes antes tenían una cierta zona de vaciamiento, y ahora le aplicaron una tensión entre el sustrato y el source, esa zona de vaciamiento la hicieron más grande. Entonces ahora la VG la van a tener que llevar más arriba para generar la carga de signo contrario y misma magnitud que se oponga a esa del sustrato que acaban de hacer. Es decir, necesitan más tensión de umbral, ¿sí? La tensión de aquí tiene que ser más alta para que les aparezca inversión, porque ahora tienen más carga de vaciamiento acá, ¿sí? ¿Cómo se modela eso? Bueno, ustedes pueden decir, ahora la BT
la hago una función de la tensión que le meto al sustrato, ¿sí? Entre el sustrato y el source. Les repito, si ustedes el sustrato y el source lo ponen al mismo potencial, de esto ni se enteran. De esto se van a enterar cuando ustedes empiecen a tomar los potenciales de source, los terminales de source y sustrato, y le quieran agregar una tensión ahí. Van a ver que la tensión de umbral cambia. Ustedes el source lo suben y tienen una tensión de umbral más grande. El transistor tiene menos corriente para la misma tensión de gate. ¿Sí? Ok, entonces ahí tienen que utilizar, simplemente utilizar una tensión de umbral corregida, que es esta BT, ¿sí? Es la misma expresión que tenía la tensión de umbral, pero ahora en vez de tener menos 2 phi p, tiene adentro de la raíz cuadrada menos 2 phi p menos BBS. ¿Sí? El numerito este que está acá, que era esta constante, que ya la vimos, eso se la suele llamar factor de backgate porque es lo que acompaña al término este que depende de BBS. ¿Ok? Se los digo porque nosotros acá en el curso no lo vamos a usar demasiado, pero después en algunas otras materias, por ahí tengan circuitos donde cambia la tensión de source o la tensión de sustrato y tengan que tener en cuenta y corregir por este factor. Ok, ¿preguntas hasta acá? Bien, entonces vamos a ver rápidamente ahora el transistor PMOS. El transistor PMOS es el hermano. Vamos a marcar las diferencias porque es casi todo igual salvo algunas características constructivas y el sentido de las corrientes. Fíjense, primer punto, construcción. Para hacer el transistor PMOS necesitamos source y drain con difusiones P+, y el sustrato tiene que ser de otro tipo. El sustrato tiene que ser tipo N ahora, ¿sí? Bueno, si la oblea es tipo N no tiene ningún problema, pueden empezar a hacer sus transistores P inmediatamente. Si la oblea tiene un sustrato P, entonces lo que tienen que hacer es primero hacer esta olla dopando tipo N para cambiarle el dopado, y una vez que hicieron eso y generaron esa olla que se llama well, ahí sí hacen las dos zonas P+, y tienen su transistor PMOS, ¿sí? Hay procesos que son con well N, con los cuales los N los hacen directos y para hacer los PMOS necesitan un well. Hay procesos que son de well P, donde a los P los hacen directos y para hacer los N tienen que hacer un well P. Y hay otros procesos que tienen de los dos well. ¿Sí? Quieren hacer un PMOS, tienen que hacer un well N y meterle el PMOS adentro. Quieren hacer un N, tienen que hacer el well P y meterle el N adentro. Eso es constructivamente. Fíjense que ahora, si uno ve desde arriba un PMOS, hay cosas que son comunes. El gate, ¿sí? Fíjense esta parte acá del medio en la que nos interesa, eso es lo que define el transistor. En los costados tenemos las difusiones. Ahora esta difusión va a ser tipo P, ¿sí? Eso va a ser P+. El gate acá en el medio va a enmascarar y no va a permitir que el dopado ese pase abajo donde va a estar el canal, ¿sí? Después tenemos nuestros contactos, ahí tenemos 4 contactos, 2 en el source, 2 en el drain. ¿Y qué otra cosa vamos a tener acá? Bueno, la otra cosa que vamos a tener acá va a ser el well, ¿sí? El well tipo N, que va a ser esto que está en línea punteada. Previamente yo voy a tener que poner una máscara, es decir, acá va a ir un well tipo N, porque adentro quiero hacer mi transistor, ¿sí? Y después acá voy a tener que hacer una difusión tipo N para conectarme a ese well N. Entonces, fíjense que acá me va a quedar, vamos a estirarlo, supónganse que el well lo extiendo un poco más para el costado. Acá me queda el source, acá me queda el drain, y para contactarme al sustrato de este transistor, tengo que hacer
Acá tengo que hacer un contacto N+. Y con ese contacto N+, me contacto al sustrato tipo N, y ahora este terminal es el sustrato. ¿Sí? Entonces vuelvo a tener mi dispositivo con su gate, su source, su drain y su sustrato. ¿Sí? ¿Hasta acá estamos? Bien. ¿Cuáles son las ecuaciones del transistor PMOS? Son exactamente las mismas que para el transistor NMOS, pero llevan un menos acá. ¿Por qué? Porque ahora la corriente es de huecos y va para el otro lado. La tensión de gate tiene que ser negativa, la tensión de drain tiene que ser negativa. ¿Sí? Entonces, en este dispositivo, BT es menor que 0, BGS es menor que 0 y BDS es menor que 0. En otras palabras, este dispositivo está en el tercer cuadrante. ¿Sí? Si este es el eje de ID BDS, las curvas están en el tercer cuadrante en lugar de en el primero. Salvo esa diferencia, es exactamente lo mismo. La forma de las ecuaciones es la misma. ¿Sí? Hay una pequeña diferencia, y la pequeña diferencia está acá. La movilidad, acuérdense, la movilidad de los huecos es más chica que de los electrones, con lo cual, si ustedes hacen dos transistores idénticos en tamaño, el N va a tener más corriente que el P, porque la movilidad de los huecos es más chica. ¿Sí? Ok, hasta acá vamos a llegar por hoy.